Hola Miguelito, te molesto un segundo para ver si me podrías coordinar para hacerle una resonancia magnética de cerebro al doctor Kinder mañana a la mañana. Hay algunos médicos y él mismo creo que están medio ansiosos, viste que tiene una neoplasia pulmonar aparentemente, quieren ver si no tiene una metástasis cerebral. ¿Me podrías avisar así yo después le aviso a la doctora Arias a qué hora podría ir mañana y hacerse la resonancia? Gracias viejo, un abrazo. Cinco minutitos más, profe, y estamos. Bueno. ¿Se ve la pantalla, Germán? ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe, ahí se está viendo. Bien, gracias. Bueno, avísame. Sí, yo le aviso. Bueno, mañana está cubierto por nanis, ahí el servicio. Va a estar ella sola, si necesita que vaya alguien más me avisa. Pero tiene solamente un turno, que es una ATM, a las 10 de la mañana, calcula, así que si puede ir tipo 11, estaría bueno. ¿Usted quiere que lo hagamos en el 3 Tesla o lo hacemos en el Philip? De acuerdo a esto veo también si podemos ahí usarlo, calculo que sí, no algún inconveniente. Pero bueno, cualquier cosa me avisa con respecto a eso y sí, también gente, así que vaya nomás.
Hola Vivi, ahí hablé con los técnicos. Mañana a las 11 de la mañana va a haber gente y está libre el resonador o uno de los resonadores para hacerle el estudio al doctor Kiener. Así que lo lleven a esa hora, 10:30, 11 menos cuarto más o menos, y a las 11 le hacen el estudio. Si hay algún problema, con ese horario me avisas, y vemos si lo podemos poner más adelante. Chau, un beso. Cuando quiera, profe, estamos listos. Bueno, Hay algunos que van a ayudarlo al Rodri, así que sí, para estar. Sí. Salva o Gastón, alguno de los dos lo va a ayudar, así que no hay problema. Bueno, dale. ¿Largamos Listo. entonces? Sí, Vamos a ver hoy, ahora en esta presentación, algunas cosas útiles sobre cómo comenzar a ver la tomografía computada de tórax, para qué sirve. Es muy amplio el tema como para abarcar todos los tópicos, pero voy a tratar de señalar por lo menos lo más importante, y después cuando hablemos o alguien hable de la patología, se va a ahondar en muchos de estos criterios y puntos que les voy a presentar. Primero va a ser así un poco de generalidad de cómo interpretar las imágenes, en cierta medida bastante escaso, pero bueno, es lo que yo considero que puede ser más importante. Y al final vamos a hacer la segmentación pulmonar, lo mismo que hicimos con la RX, pero ahora con la tomografía computada. Les muestro aquí los aparatos de tomografía computada, cómo son actualmente. Bueno, ya todos los hemos visto, por supuesto, pero fundamentalmente decirles que el tremendo avance de la tecnología nos permite cada vez hacer mejores imágenes, mejores reconstrucciones, y valorar con mucha mayor precisión, en este caso en el tema que nos convoca, que es los pulmones, el tórax en general y los pulmones en particular. Esto que vemos acá abajo a la izquierda es una estación de trabajo, que también cuando uno tiene la posibilidad de sentarse y jugar con las imágenes se pueden obtener reconstrucciones hermosas de prácticamente cualquier sector del organismo, y el tórax también forma parte de este gran avance de la tecnología, ¿no? Que nos permite ver la vía aérea por dentro, si uno quiere reconstruir y hacer una endoscopía virtual, o puede ver al pulmón con diferentes colores cuando estudiamos la perfusión en los casos de TEPA, también cuando estudiamos lesiones parenquimatosas secundarias al enfisema, por ejemplo, que nos indicará el volumen de pulmón afectado, etc. Para todo eso existen estas 5 modalidades de la tomografía computada: la convencional, que llamamos convencional por el hecho de que si no utilizamos estudios dinámicos post-contraste o de alta resolución, la llamamos convencional, ¿no es cierto? Cuando hacemos cortes de grueso espesor, dependiendo de la patología que estemos estudiando. Luego tenemos la tomografía de alta resolución, que particularmente en el pulmón nos permite evaluar el intersticio pulmonar, como les voy a mostrar ahora enseguida. La tomografía tanto convencional como de alta resolución utiliza actualmente lo que dice el punto 3, que es una tomografía de tipo helicoidal, es decir, adquisición en forma continua de los cortes, mientras la mesa de exploración donde está el paciente se va deslizando lenta o rápidamente, dependiendo de las condiciones que el licenciado ponga en la consola en el momento de largar el estudio o el examen. Y la tomografía helicoidal, con sus formas convencional y de alta resolución, se obtienen actualmente con lo que se llama tomografía multicorte. Ustedes saben que en un primer momento la tomografía computada era de un corte simple, se hacía con una rotación del tubo, el tubo tenía que volver a su posición y luego reiniciar el movimiento para hacer un segundo corte,
volver y reiniciar para el tercer corte y así sucesivamente, hasta que se inventó la posibilidad de hacer girar al tubo en forma continua, sacándole los cables, es decir, la conexión eléctrica que tenía el tubo pasó a ser una especie de Bluetooth, es decir, se hace por contactos dentro del gantry, dentro de esa estructura redonda que ven ahí, que tiene un agujero en el medio por donde pasa la camilla. Bueno, el tubo estaba girando ahí a alta velocidad todo el tiempo, cosa que hasta que no se implementó esta tecnología no se podía hacer porque los cables que alimentaban al tubo no dejaban, lógicamente si empezaba a girar se iba a retorcer todo y terminaba en un verdadero desastre, ¿no? Bueno, esta posibilidad de girar completamente el tubo, del tubo hizo que después, inmediatamente, en poco tiempo, aparecieran detectores múltiples, es decir, que dentro de ese gantry, esa estructura redonda, se puedan colocar no una línea de detectores como era al principio, sino varias, y están llegando ya a las 256, 512, creo, cadenas de detectores. Para que se den una idea, nuestro aparato General Electric moderno que tenemos tiene 128 cadenas de detectores, así que ya hay aparatos que tienen hasta el triple de detectores, así que imagínense, bueno, en primer lugar la radiación que provocan al paciente, pero por otro lado la calidad de las imágenes, ¿no? Y el tomógrafo que tenemos en el punto 5 dice tomografía de doble energía. Este es el tomógrafo que tenemos en el Cerro, que es igual al que tenemos en Nueva Córdoba, pero que tiene esta posibilidad de emitir una doble energía con un solo tubo y por métodos que no vamos a entrar ahora a analizar de computadoras y de software, hace continuamente cuando uno lo utiliza cálculo de materiales, se transforma entre comillas en un estudio molecular, entre comillas molecular, porque permite analizar, por ejemplo, el contenido de los cálculos renales, entre otras cosas, permite un mejor análisis, el sistema dual de la alteración del parénquima pulmonar en los casos de TEPA, porque detecta los cambios de perfusión dentro del parénquima pulmonar, por ejemplo. Puede diferenciar sin ningún problema las lesiones pequeñas de los riñones. Vieron que cuando tenemos quistes o imágenes redonditas hipodensas, pre y post contraste, que en los parénquimas renales, que no se puede definir si son quistes o lesiones sólidas, porque por más que le pongamos el ROI, el volumen parcial que genera el contraste alrededor del quiste, puede hacernos pensar que es algo sólido cuando en realidad es quístico, o viceversa. Las tomografías los tomógrafos de doble energía tienen la capacidad de diferenciar con el 100% de certeza si una lesión es quística o sólida, aun cuando tengan 2 milímetros o menos de 5 milímetros de diámetro. Así que eso es la metodología con la que contamos y que afortunadamente tenemos en el sanatorio para trabajar, y que hay una cosa que debiéramos aplicar siempre, que están ahí y todo el mundo tiene la posibilidad de usarlos y de tratar de sacarle más jugo del que realmente le estamos sacando, porque generalmente por desconocimiento o porque no hay tiempo o por falta de ganas no profundizamos en las capacidades que tienen nuestros aparatos. Así que los invito a todos a que se preocupen y traten de hacer cosas lindas con lo que tenemos. Bueno, entrando en el tema de la tomografía computada de tórax, vamos a empezar desde lo más básico y hablar de las ventanas. Las ventanas, cuando uno habla de ventanas tomográficas, nos habrán escuchado hablar muchas veces, es simplemente generar una visualización diferente de las imágenes que estamos viendo de tomografía computada de cualquier región del organismo. Y simplemente también se trata de una amplitud, de generar una variabilidad en la amplitud de los valores de la gama de densidades que nos muestra la pantalla en realidad, el monitor que estamos viendo, lo que hace que nos mejora o nos cambia la posibilidad y la visibilidad de las estructuras que querramos analizar. En el tórax particularmente usamos la ventana para parénquima de pulmón, para parénquima pulmonar, que es la que vemos más arriba, en la parte superior, y la de abajo, que es una ventana para ver el mediastino.
surge a simple vista que arriba estamos viendo el pulmón y vemos muy poco de las estructuras vasculares del mediastino, y en la de abajo no vemos nada del pulmón porque está todo negro y vemos las estructuras vasculares del mediastino, en este caso sin inyección de contraste. Pero bueno, lo que les quería mostrar es qué significa ventana. No es que la ventana esté preprogramada antes de realizar el estudio y cuando se adquieren las imágenes ya vienen de esta manera. En realidad es así, ya vienen de esta manera, pero cuando uno quiere cambiar y decir, uy, estoy viendo parénquima pulmonar, pero quiero ver el mediastino, ahí usamos las ventanas, para ver una cosa u otra, para ver parénquima o para ver mediastino. Entonces, cuando vamos a ver el parénquima, las posibilidades que nos dan los nuevos equipos es poder tener muy buenas reconstrucciones a partir del volumen adquirido, porque lo que se adquieren son volúmenes, a partir de los cuales se obtienen imágenes en los 3 planos y si se quiere también oblicuos, lo que uno quiera puede hacer, ¿no? Fundamentalmente necesitamos para diagnóstico las 3 proyecciones básicas que son el axial, el coronal y el sagital, que los vemos aquí, ¿no? A la izquierda el axial, en el centro el coronal y a la derecha el sagital para poder analizar completamente desde los 3 planos cualquier lesión que encontremos, ya sea difusa o nodular. El otro tema que siempre habla es con inyección de contraste o sin inyección de contraste. Bueno, depende de lo que se vaya a estudiar, ¿no? Cuando uno está evaluando una intersticiopatía, por ejemplo, una lesión del intersticio parenquimatoso pulmonar, generalmente no hace falta hacer inyección de contraste. Pero ante cualquier otra patología hay que hacer inyección de contraste. Como vemos, en la imagen de la izquierda se hizo sin inyección de contraste, se estaba estudiando el intersticio pulmonar, ahí hay una imagen redonda, hiperdensa o isodensa, que es la misma que vemos después allá abajo, ¿ven? Estos estudios, si uno le está haciendo una evaluación del intersticio pulmonar y encuentra una lesión nodular, hay que transformarlo con inyección de contraste. Porque a veces no se hizo una radiografía previa, el médico neumólogo lo mandó directamente a hacer una tomografía computada porque encontró alteraciones de las pruebas funcionales respiratorias, y entonces aparece una lesión nodular impensada, un hallazgo incidental, como llamamos. Entonces, por más que haya sido pedido sin contraste, por lo menos hay que averiguar, hablar con los médicos, con el residente de diagnóstico que esté o con el jefe y decidir si se hace o no inyección de contraste, teniendo en cuenta siempre de preguntar a la paciente o al paciente si tienen alergia al yodo o no y si tienen algún problema renal por la insuficiencia renal. A la derecha arriba vemos un estudio donde hay una masa sólida, arriba, a ver si lo puedo marcar con esto, acá, en el mediastino anterior y superior, y obviamente que acá hay que hacer inyección de contraste para ver la relación que tienen las estructuras vasculares con la lesión ocupante de espacio. Fundamentalmente para saber si están rodeadas, si están infiltradas eventualmente, si la lesión es altamente agresiva e invasora. Y para comparar con las RX, si bien vieron que yo siempre les digo que la RX es nuestro primer contacto y hay que mirar bien, y como vemos aquí en esta radiografía hay una tenue densidad ahí señalada por el círculo violeta y que yo la estoy más estrechamente con el puntero, esa opacidad es mucho mejor analizada en la tomografía computada, es la misma que está allá arriba a la izquierda, ¿no? Con la inyección de contraste y poder analizar, como vemos abajo, los bordes y la morfología que tiene, como vemos arriba con la diana de mediastino, porque estamos queriendo ver qué pasa con la inyección de contraste, como vemos que tiene un halo de mayor densidad y un centro con densidad de tejido graso, ¿no? Así que se trata entonces muy probablemente de un amartoma que todavía no se ha calcificado. Pero esas son las ventajas que tiene, en este caso en particular, la tomografía sobre la RX y en muchos otros casos más también, por supuesto. Bueno, entonces lo que se hace prácticamente ahora universalmente, hay muy pocos lugares que no tengan una tomografía computada multicorte, aunque sea de 4 cadenas de detectores, pero la mayoría tienen de 8 a 16
y 64 cadenas de detectores, lo tienen casi todos los centros de diagnóstico. Entonces, ¿cómo se pide, cuándo y para qué? Cuando se va a realizar el pedido de una tomografía computada, hay que pedir como tomografía computada multicorte sin inyección de contraste cuando el diagnóstico presuntivo sea de estudio del enfisema o del intersticio pulmonar, como les dije recién. Pero atención, que si aparece alguna lesión, hay que averiguar si se puede hacer o no inyección de contraste, como también les acabo de decir. Entonces es muy reducido el número de estudios tomográficos que debieran hacerse sin inyección de contraste, porque miren debajo, el segundo punto tildado acá es tomografía computada multicorte con inyección de contraste. Y fíjense que prácticamente todas las patologías tienen que ser estudiadas con inyección de contraste. Tumores, infecciones, pleura, parénquima, para evaluar la aorta, por supuesto, en tiempo arterial aórtico, y para evaluar el tromboembolismo pulmonar en el tiempo arterial pulmonar. Hay que tener en cuenta que para la coronario TC no hace falta hacer inyección de contraste, porque simplemente se va a valorar por medio de los software que tiene la tomografía, los aparatos de tomografía, se va a valorar la cantidad de calcio que está afectando a las arterias coronarias. Pero si se pide para hacer una angio coronaria, como les voy a mostrar después, entonces sí hay que hacer inyección de contraste, hay que ver las arterias coronarias opacificadas. Y todos los estudios van a incluir reconstrucciones 3D y angio-TC cuando se trata de estudios vasculares. Cuando se trata de estudios del parénquima pulmonar, siempre hay que hacer los algoritmos de MIP, máxima intensidad de proyección, y MINIP, mínima intensidad de proyección. Siempre. Esto le pedimos que a los licenciados en bioimágenes que cuando hagan las tomografías computadas de pulmón, siempre hay que incluir MIP y MINIP. No hay que hacer ninguna exploración adicional con el mismo volumen que se obtuvo, es decir, que no hay que irradiar más al paciente, entonces con el mismo volumen que se obtuvo se hacen estas reconstrucciones que lo hace la computadora. También le pedimos, en los casos en que no estemos estudiando un tumor de mediastino como les mostré, o un paciente que tiene un cáncer de pulmón, o que tiene metástasis, siempre les pedimos que hagan también, y esto lo hacen en casi todos los pacientes porque casi todos los estudios lo requieren, es decir, no todos los estudios son vasculares, no son para pedir para ver un aneurisma de aorta o para ver TEPA. Entonces, para todos los otros hay que hacer adquisiciones en expiración. Esto es muy importante para reconocer si hay áreas o no de atrapamiento aéreo o áreas de hipoperfusión por parte de las arterias pulmonares de alguno o algunos sectores del parénquima. En un caso será atenuación en mosaico si es atrapamiento aéreo, y si es un problema vascular será perfusión en mosaico. Por eso hay que hacer siempre expiración. Y luego las reconstrucciones multiplanares, que es eso que dice ahí abajo, MPR, es Multiplanar Reconstruction, y se va a hacer siempre también en los planos axiales, coronales y sagitales, y luego cuando nosotros estamos informando, tenemos la posibilidad de hacer reconstrucciones MPR en planos oblicuos si lo necesitamos. Bueno, muchas veces nos preguntan cuándo hacer tomografía computada multicorte o de alta resolución de los pulmones. Y bueno, la respuesta es siempre. Y ya les voy a mostrar un par de situaciones en las que hacemos el estudio multicorte y ya no quedan dudas de que hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, cuando queremos ver detalles del parénquima pulmonar y de sus alteraciones, de la patología pulmonar, acá vemos una imagen en reconstrucción coronal. Acá en la imagen de la derecha, que está un poco más grande, más visible, se ve el mediastino vascular, o sea, está el corazón aquí, este es el hilio pulmonar, y vemos áreas de aumento de la densidad dentro del parénquima pulmonar, que son estos parches de más alta densidad dentro del parénquima, acá en el lóbulo inferior y acá en el lóbulo medio, que es como una atenuación levemente aumentada al paso de los rayos X y que se llama vidrio esmerilado, que después veremos en clase próxima de qué se trata. Acá está más ampliado esta zona de acá abajo y vemos cómo también podemos reconocer las paredes del lobulillo secundario, que ya vamos a hablar también. Entonces, cuando queremos ver estos detalles, hay que hacer multicorte, helicoidal y de alta resolución. ¿Y por qué helicoidal y de alta resolución? Porque
es tan corto el tiempo de exploración que el paciente hace una apnea y se obtiene todo el volumen sin dificultad para el paciente, sin que el paciente tenga que respirar o la necesidad imperiosa de respirar, ¿no? Porque los estudios son cortos, no son largos, no se les pide una apnea de 45 segundos, sino de apenas 8, 10 o 12 segundos. ¿Y qué importancia tiene esto? Que vamos a evitar los cambios de situación de la patología por los movimientos respiratorios del paciente. Si nosotros decimos respire hondo, suelte el aire y hacemos un corte, respire hondo, suelte el aire y hacemos otro corte, respire hondo, suelte el aire, otro corte, respire, y las variaciones en el movimiento, porque nadie puede respirar exactamente igual todas las veces, va a hacer que malinterpretemos las lesiones, y no saben cómo nos ocurría esto a nosotros que ya tenemos muchos años haciendo esto, cuando teníamos que hacer los estudios así. De golpe un nódulo que lo veíamos en el corte de arriba, abajo ya no estaba más, y entonces era muy difícil de poder evaluarlos adecuadamente. Entonces, volviendo a esto, cuando hacemos estudios helicoidales, una sola apnea, nada se mueve y tenemos la posibilidad de ver completamente el volumen de la lesión que estamos estudiando. Entonces era eso para ver detalles, de ver detalles del parénquima. El segundo es caracterización del nódulo pulmonar solitario o múltiple, lo que sea, ¿no? Pero del nódulo pulmonar. Entonces es muy importante porque la tomografía computada nos va a permitir reconocer con certeza, y esto sí ampliamente superior a la RX, un nódulo sólido, que es el que vemos a la izquierda, que es un nódulo homogéneo, bien denso, que tendrá sus bordes irregulares, espiculados, regulares o como sea, pero es un nódulo sólido. Miren en el medio que hay un nódulo mixto, en el que acá en el centro tiene un componente sólido, pero afuera tiene un vidrio esmerilado. Entonces este se llama nódulos mixtos. Y acá tenemos un nódulo redondo, una imagen redonda de vidrio esmerilado, que tiene el aspecto de un nódulo y se llama nódulo subsólido o nódulo en vidrio despulido o vidrio esmerilado. Entonces para eso también sirve, para caracterizar los nódulos. Y además las computadoras nos hacen estas hermosas reconstrucciones de volumen, y uno poniéndole un ROI sobre la lesión que vemos arriba, directamente el aparato en una milésima de segundo tira estas otras imágenes que vemos acá abajo, que simplemente es medir el volumen del nódulo. Sin que hagamos nada, el aparato se encarga y nos dice qué volumen tiene ese nódulo. Ustedes saben que esto es muy importante para los oncólogos, para la clasificación RECIST de los tumores, y para el seguimiento posterior, es decir, para saber si el nódulo está respondiendo o no a los tratamientos de quimioterapia o inmunoterapia que se usan actualmente. ¿Por qué es importante el volumen? Porque medirlo en un solo plano, por ejemplo, uno dice este nódulo mide 20 milímetros en sentido máximo antero-posterior, y nos perdemos o no informamos muchas veces el diámetro transverso o el longitudinal, ¿no? Y no es bueno eso, tendríamos que informar siempre los tres diámetros para que tenga ganas de sacar el volumen, o le damos al mismo tiempo el volumen en nuestros reportes, que sería también muy importante. ¿Y por qué es esto? Muchas veces nos ocurría antes, cuando no teníamos las tomografías helicoidales y solo teníamos cortes axiales, porque las reconstrucciones coronales que hacíamos a partir de los cortes axiales eran inservibles, era todo un mamarracho de líneas y de píxeles, y no podíamos ver bien los bordes de las lesiones, ¿no? Cuando teníamos los tomógrafos single, que hacían un solo disparo, ¿no? Por vez. Entonces, ¿qué nos pasaba ahí? Teníamos solamente el plano axial, entonces lo medía 20 milímetros en sentido transverso, o 40 milímetros, 4 centímetros en sentido transverso, y cuando venía al control después del tratamiento oncológico, medía 4 centímetros, exactamente igual. Pero el oncólogo se decepcionaba y se volvía loco y se desesperaba, porque decía, no puede ser, si en el mundo dicen que esto va desapareciendo. Bueno, y muchas veces pasaba esto, que permanecían con el mismo diámetro en el plano transversal, pero en los planos anteroposterior y longitudinal medían a lo mejor 1 milímetro, ¿no? Había quedado solo una plaquita de tumor y había una respuesta excelente en realidad al tratamiento. Respuesta excelente al tratamiento no significa que desaparezca totalmente en todos los casos, ¿no? Entonces por eso es importante medir volúmenes en todos los tumores, no solamente en el pulmón. Un cuarto punto sería evaluar las calcificaciones en los nódulos pulmonares. Las calcificaciones en los nódulos pulmonares son muy orientativas
para saber si un nódulo es benigno o maligno. Partamos de la base de que los nódulos pulmonares, en casi el 80% de los casos, cuando son nódulos pulmonares solitarios, son patologías benignas. Cuando es solitario es mucho más raro que un nódulo sea un tumor maligno. Y entonces tenemos algunas cosas para ayudarnos. Primero, que el nódulo sea bien redondito y de bordes regulares, no quiere decir que no sea maligno, pero tiene más altas chances de ser un nódulo benigno. Y aquí vemos arriba, el triangulito de arriba dice benignas, y está señalando la disposición de las calcificaciones en los nódulos benignos. Redondita y central, pequeñitas y agrupadas, pero en el centro, completamente calcificado, que es lo que vemos prácticamente todos los días en esos que informamos como granulomas calcificados, homogéneos, secuelares, así los informamos, o que tengan esta disposición como en catáfilas de cebolla. Bueno, este que vemos aquí agrupaditos e irregulares es esta imagen que vemos acá del popcorn, que está rodeado por un tejido, que está en el centro de un tejido graso y corresponde a la imagen más típica, y nosotros hacemos diagnóstico histopatológico, tomográfico, y decimos que esto es un amartoma y no nos equivocamos absolutamente nunca. Y acá en rojo están las malignas. Fíjense que a diferencia de esta que está central, esta de acá abajo es periférica, esta calcificación es redondita, parece bastante delicada y bonita, pero si no está en el centro de la lesión, hay que pensar que puede haber malignidad. No es categórico, pero puede ser maligna. Y esta también, dispersión de pequeñas calcificaciones que predominan en la periferia y son excéntricas, ven que no está ocupado en forma simétrica todo el nódulo, entonces también pueden ser consideradas malignas. Miren, les muestro aquí una imagen de un nódulo oval con espículas y la calcificación, miren dónde está, sobre el borde posterior de la lesión, acá abajo. Entonces eso es muy probablemente un tumor maligno. La quinta utilidad de la tomografía es la caracterización de tumores con la inyección de contraste, y por eso les digo que si están estudiando otra cosa y encuentran un nódulo, hay que hacer inyección de contraste. De vuelta, averigüen con el médico, esto le digo a los licenciados, averigüen con el médico residente, con el médico de staff, con el que encuentren. Se les va a preguntar al paciente si no tiene alergia y si no tiene insuficiencia renal, y se le va a hacer la inyección de contraste. ¿Por qué? Porque fíjense que hay trabajos muy viejos, ya desde el año 2000, 2005, como vemos en estas dos citas que les he puesto. Hay una característica del refuerzo de los tumores benignos versus los malignos. Los tumores malignos tienen un refuerzo, como vemos ahí en la imagen de la izquierda. Fíjense arriba, sin contraste tiene 11 unidades Hanfield, y debajo, con contraste en fase arterial, tiene 53 unidades Hanfield. Aumentó 42 unidades Hanfield desde sin contraste a con contraste arterial. Y entonces fíjense lo que dice este autor Svensson en un Radiology del 2000. Estudiaron un montón de tumores, de nódulos, y vieron que cuando después los operaban, los tumores malignos reforzaban un promedio de 38 unidades Hanfield contra el 10 unidades Hanfield de los tumores benignos. Entonces, resumiendo, si un nódulo tiene un refuerzo post-contraste mayor de 38 unidades Hanfield, es una lesión casi seguro maligna. Y si está en alrededor de 10 unidades Hanfield, es benigna. Pero después, en el 2005, vinieron estos japoneses, un coreano, Jeong, con este otro artículo, analizando lo mismo, y allí determinó que era aún más bajo, que no era 38, sino 25 el promedio de unidades Hanfield en el que se reforzaban los tumores malignos. ¿Cuál es lo que usamos nosotros en nuestro servicio? Es esta, la de 25 UH, porque no queremos pensar que si tiene 25 UH decir que es benigno, porque usamos la de 38 y podemos correr el riesgo de perdernos un cáncer porque reforzó 35 en lugar de 38, ¿me entienden? Entonces usamos 25 como para dar la sospecha de que se trata de un nódulo maligno. Y lo otro, es muy importante también el lavado, el washout. Siempre pensábamos que, después de la fase arterial le hacíamos un tardío, y si en este caso que tenemos acá bajaba de 53 a 22, por ejemplo, decíamos, bajó más de la mitad, entonces es benigno.
Se lavó rápido, es benigno. Si no se lavaba, si nos quedaba, supónganse, de 53 pasaba a 47 en la fase tardía a los 10 minutos, decíamos, no, este es maligno, retiene contraste en el interior. Bueno, este autor determinó que tenía que haber un lavado, podríamos considerar un lavado de entre 5 y 30 UH para pensar que se puede tratar de un nódulo maligno. Y él pone como conclusión que los nódulos benignos pueden ser caracterizados por un refuerzo neto menor a 25 unidades Hanfield. Así que también para esto sirve la tomografía. Bueno, y un poco cuándo y para qué es lo mismo, pero fíjense cómo la tomografía computada en estas 5 muestras que les doy nos permiten analizar el parénquima pulmonar, cosa verdaderamente impensable para la RX, con esta precisión de detalles y hasta belleza de imágenes, ¿no? Porque realmente son imágenes extremadamente gráficas y elocuentes cuando uno las observa detenidamente. Aquí vemos una proliferación de quistes aéreos pulmonares con el puntito blanco de la arteria central del lobulillo, y entonces por eso esto, que es un enfisema en un tabaquista, se llama enfisema centrilobulillar, ocupa el lobulillo secundario, que ya vamos a ver de qué se trata. O este otro, que también es un gran fumador, pero que es distinto. Fíjense que está el pulmón todo negro acá y se ven algunas liñitas blancas, distinto a esta, ¿no? Que tenía imágenes quísticas rodeadas de algo gris, que es el parénquima pulmonar sano. Acá no hay gris, esto es todo enfisema. Entonces esto es un enfisema panacinar, está todo el acino, todo el lóbulo pulmonar, el segmento pulmonar alterado por atrapamiento aéreo, por la ruptura de los acinos, los alvéolos y hasta de las paredes del lobulillo secundario. Entonces esto es enfisema panacinar. Abajo a la izquierda ven la distribución de una especie de red densa, sobre todo fíjense acá en el pulmón derecho, en el lóbulo medio, como hay como una red, eso se llama reticulado y forma parte de la fibrosis idiopática pulmonar. O miren acá que se ve el mismo reticulado que esto, pero en los lóbulos superiores y bien regular, se ve bien densa la pared del lobulillo secundario, por ejemplo ahí pegado al corazón, se ve la arteria central del lobulillo adentro. Esto generalmente se trata de un edema de la pared del lobulillo secundario. Acá son más irregulares, acá son más regulares. Y luego podemos ver también en trayectos lineales, como vemos en la imagen de abajo, a la derecha de la pantalla, estas imágenes lineales que tienen nodulillos milimétricos o inframilimétricos en su trayecto y que corresponde al aspecto arrosariado que normalmente se ve en las linfangitis cuando hay un cáncer y que son metástasis y se llama entonces linfangitis carcinomatosa. También lo vamos a pedir para ver el tromboembolismo pulmonar agudo, como vemos en estas imágenes. Arriba hay una imagen, a la izquierda una imagen axial, donde se ve un trombo en el extremo de la rama principal derecha de la arteria pulmonar. Acá en una reconstrucción angio-TC, angio-MIP, lo vemos en una reconstrucción coronal. Acá en un plano oblicuo vemos cómo el trombo desde la rama derecha de la arteria pulmonar se dirige hacia abajo y compromete otras ramas. Y acá un plano bien coronal de ambos lados, donde vemos trombos en ambas arterias pulmonares principales. Sí, Bueno, para eso también sirve. Y luego, esto lo vemos poco porque nuestro servicio lo está haciendo el área de cardiovascular y la verdad que vienen a hacer los informes en horarios que muchas veces nosotros no estamos, pero ellos ven estas imágenes que quedan después en el PAC, si los quieren ver, cuando hay alguna alteración cardíaca, en este caso a la izquierda metástasis cardíaca múltiple en las aurículas. Acá esto es la imagen 3D de reconstrucción de superficie de las coronarias cuando hacen coronario TC, son estudios realmente magníficos y uno puede hacer reconstrucciones y poner en movimiento esto y hacer cine, como dice acá abajo, sin el corazón, las arterias solas, las arterias del corazón, o disminuir la densidad del corazón y ver superpuestas las dos cosas, etc. Y acá estas reconstrucciones que sí las ven casi todos los días, que es cuando analizamos aneurismas de aorta tóraco-abdominal. Miren, acá también hay otra reconstrucción de coronarias vista desde arriba, y estos son como después se le pide al aparato, a la computadora, que nos
desenrolle, entre comillas, a la coronaria y la vemos como si la tuviéramos en la mano, estirándola, para ver si tiene alguna calcificación, alguna estenosis, etcétera, en diferentes planos y utilizando diferentes algoritmos de reconstrucción para tener una idea cabal de si este paciente necesita ir a hemodinamia, ponerse un stent o no, o ir a cirugía, ¿no? Por último, se pueden evaluar los diferentes elementos anatómicos en el pulmón que nos permita de esa manera decir si lo que estamos viendo es normal o patológico. Entonces es muy importante que sepamos que cuando, como vemos en esta imagen ampliada, que esta es la característica normal del parénquima pulmonar, una tenue tonalidad gris superpuesta a una base de aire que por lo tanto se ve negra, en el cual vamos a ver estructuras lineales en algunos casos, otras redondas, otras como ovales, que son densas y corresponden a todo el desarrollo, la distribución, perdón, de las estructuras vasculares. Miren acá cómo se ven en un trayecto longitudinal, y acá se los ve como cortados a los vasos en el lóbulo inferior, como más redonditos. Y recordar que hay el límite de resolución que tiene la tomografía computada, aún los aparatos de muy alta resolución que tenemos ahora, que son estos 3 milímetros adyacentes a la pleura, tanto en las cisuras como en la pleura lateral, como vemos allá arriba. Son 3 milímetros en el que la tomografía no puede ver nada porque no puede discernir estructuras intersticiales. Entonces esto es muy importante porque eso nos dice que este pulmón es normal. Y si aparece cualquier linita blanca ahí perpendicular a la pleura, eso es patológico. Y aunque sean muy pocas o muy pequeñas, hay que mencionarlas, porque si el neumólogo lo mandó es porque encontró que hay algo clínicamente. Entonces hay que mencionarle estas cuestiones. Y también recuerden, ahí les marqué con un círculo turquesa, que hay un grupito de 3 imágenes quísticas aéreas, que en realidad son bronquios. Bueno, estos bronquios, los bronquios normales en una persona adulta normal, se ven hasta 3 centímetros de distancia de la superficie pleural. Si uno ve que acá hay quistes aéreos que están a 1 centímetro, o 1,5 centímetros, o 2 centímetros de la pared, hay que volver y mirar bien detenidamente y ampliar las imágenes, hacer zoom, porque puede ser que haya dilataciones bronquiolares. Entonces es una patología de la pequeña vía aérea. Entonces, hasta 3 centímetros de la superficie pleural se ven los bronquios. Si hay algo más allá, es patológico. Entonces esto es la regla del 3. 3 milímetros en el que al lado de la pleura en la tomografía no puede ver nada, y 3 centímetros en el que dejamos de ver a la vía aérea, a los bronquios normales. Estos 3 centímetros, además, nos permiten delimitar lo que es el pulmón central, la médula pulmonar, y esto se refiere a toda esta zona, también contando al mediastino, al pulmón que está cerca del mediastino como periferia. Entonces todo lo que les estoy marcando acá, que son esos 3 centímetros, corresponde al pulmón central. Y todo lo que está por fuera de los 3 centímetros es el pulmón periférico. Entonces cuando uno comienza a analizar las tomografías, y les muestro para señalarles este caso patológico de un paciente con una fibrosis idiopática pulmonar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero tienen que hacer una ubicación espacial de las alteraciones. Y lo primero que tienen que decir es, hay un patrón reticular, ¿y dónde está distribuido? Lo segundo que tienen que decir es cómo está distribuido. Entonces, si es central o periférico, acá notablemente es periférico, más que central, y después si tiene afectado tanto los vértices como las bases, o cuál está más afectado. Eso nos ayuda mucho a hacer después la diferenciación de cada entidad patológica del intersticio pulmonar. Y nunca vamos a hablar de que esto es periférico. Siempre decimos predominantemente periférico, porque la parte central también está afectada, pero lo que predomina es afectación de la periferia de los pulmones. Y lo mismo con el gradiente vértice-base. Hay un predominio de afectación de las bases. No quiere decir que los vértices no estén afectados, porque sí están afectados. Lo que pasa es que las características de esta enfermedad, de la FIP, es que es periférico predominantemente y basal predominantemente. Fíjense la diferencia con esta otra imagen que cambié acá a la izquierda, donde la lesión no está afectando a la periferia. Miren que la periferia del pulmón está prácticamente normal, es prácticamente central solamente. Entonces estas son las diferencias. Esto es central a la izquierda y esto es periférico a la derecha.
Y este es el intersticio pulmonar, que en estos esquemas que usamos mucho siempre, es como si fuese un corte axial del pulmón, donde acá vemos la periferia del pulmón, la pleura, y acá están las estructuras que forman parte del pulmón, y cuál es la estructura más pequeña que puede discernir, la unidad funcional más pequeña que puede discernir la tomografía computada, es el lobulillo secundario. Y la forma que tiene el lobulillo secundario está delimitado por estas líneas negras. Dentro del lobulillo secundario están los alvéolos, que son todas estas como flores que se ven aquí, y en la parte central está el capilar, el bronquiolo y el capilar. Bien juntitos los dos, siempre van en todo el parénquima pulmonar, desde que parten del bronquio principal, van siguiendo el trayecto de la arteria. Los bronquios siguen el trayecto de las arterias. Así que cuando no vemos el bronquio y queremos saber en qué segmento pulmonar estamos, nos guiamos con la arteria, porque ahí está el bronquio también, ¿de acuerdo? Entonces ahí están señalados los alvéolos y el intersticio pulmonar. Entonces, a la vez, dentro del lobulillo secundario hay un intersticio intralobulillar, que es el que está acá sosteniendo a los alvéolos, y el axial o peribroncovascular, y un intersticio periférico que es la pared del lobulillo secundario, que es todo esto que vemos acá. El lobulillo secundario tiene la forma de un hexágono o pentágono a veces, como una pirámide trunca, y en ese vértice trunco, por ahí en el medio, entra el capilar y el bronquiolo, que están dibujados acá en la parte central. Entonces, cuando se engrosa esto, hablamos de septos subpleurales, son perpendiculares a la pleura. Cuando se engrosa esto que está acá, hablamos de líneas subpleurales, son paralelas al trayecto de la pleura. Y pueden producirse por patologías diferentes, por eso es importante identificarlas de esa manera. ¿Ven? Entonces este es el intersticio periférico, teniendo en cuenta al lobulillo secundario. Y cuando hay patología, lo que se puede engrosar es el intersticio periférico, que está señalado con la P, el intraparenquimatoso o intralobulillar, que es el que sostiene a los alvéolos y por ende a los acinos o al lobulillo pulmonar primario, que estamos viendo es el secundario, y está compuesto por 35 más o menos lobulillos primarios y acinos. Y el que está señalado con A es el axial o central, que es el que rodea al capilar, al manguito broncovascular sería, ¿no? Entonces cuando se vuelve patológico porque se engrosa, la tomografía puede ver la pared. Normalmente no la ve porque mide 3 micras, pero si algún proceso patológico lo engrosa y alcanza a 1 milímetro, por ejemplo, o un poquito menos, ya los comenzamos a ver. Entonces, cuando nosotros vemos los pulmones, estamos viendo lobulillos secundarios. Lo que pasa es que no lo podemos delimitar porque su pared se mide en micras. Cuando se engrosa, se ve como lo vemos acá a la derecha en una tomografía, donde vemos engrosado el intersticio periférico, el intralobulillar y el axial o peribroncovascular. ¿De acuerdo? Entonces, miren acá abajo, esto cuando es normal, el que está en amarillo, no se ve en la tomografía computada de alta resolución, aún con los aparatos que tenemos. Y este otro a la derecha se ve cuando se engrosa. Las líneas amarillas se ponen más gruesas y las podemos ver. Arriba a la derecha tienen microscopía electrónica, donde se ve el bronquiolo, la arteriola, acá finito la pared del lobulillo secundario y acá otra vez el septo. Y fíjense que en los ángulos es donde circula la vena pulmonar. No está dentro del lobulillo, sino que va por las paredes, en los ángulos. Entonces, ¿dónde están aquí las venas? Acá, miren. Acá hay una que se ve en el ángulo de este lobulillo secundario con este otro lobulillo secundario. ¿De acuerdo? Muy bien, avanzamos. Entonces, de nuevo, lobulillo secundario, se ve la pared, tiene 6 lados o 5 lados, depende de cómo lo agarremos. Aquí lo tienen también, fíjese que tienen diferentes tamaños, van entre 10 y 25 milímetros, como está señalado allí. Entonces, realmente para la tomografía sería fácil verlo, porque mide de 10 a 25 milímetros. Lo que pasa, les repito, no se ve porque su pared es muy finita. Bueno, y terminamos con la segmentación pulmonar. Vamos a usar la misma gráfico, por supuesto, que usamos anteayer, para recordar cómo son los bronquios, cómo están distribuidos anatómicamente. Recuerdan los lóbulos superior, medio e inferior del lado derecho y superior e inferior del lado izquierdo. En el superior tenemos 3, el apical, el anterior y el posterior del lado derecho,
Y del lado izquierdo tenemos dos, el ápico posterior juntos y el anterior, y después tenemos el lingular superior e inferior, que recuerdan que era digamos, la representación del lóbulo medio del lado derecho, que tiene el lateral y el medial. Y en el lóbulo inferior tenemos 5 bronquios del lado derecho, el superior, medial, anterior, lateral y posterior. Y en el lado izquierdo tenemos 4 porque el anterior y el medial nacen juntos. Ahora se los voy a mostrar en un ratito, porque también tenemos que saber en qué segmento está, porque vieron que ahora se usa mucho la cirugía, la videolaparoscopía, y el cirujano de tórax tiene que saber a qué segmento tiene que ir, a qué lóbulo, por supuesto, y a qué segmento tiene que ir, y nosotros tenemos que ser capaces de darle con precisión el lugar donde está ubicado un nódulo o una masa tumoral pulmonar. Bueno, para eso vamos a usar unos parámetros reconociendo la anatomía, algunos elementos orientadores y algunas estructuras, sobre todo vasculares. Entonces, vamos a ver la morfología. Los bronquios que tienen trayecto horizontal van a ser tubulares, como vemos en la imagen ahí a la derecha. Y estos son los bronquios de los segmentos anterior y posterior del lóbulo superior derecho, porque tienen ese trayecto horizontal anteroposterior, el segmento anterior del lóbulo superior izquierdo, los segmentos del lóbulo medio y los segmentos apicales, los superiores, de ambos lóbulos inferiores, que justamente está marcado ahí, ¿ven? El bronquio apical superior del lóbulo inferior tiene una morfología tubular. También hay elipsoides u ovales, que son poquitos, son los segmentos basales donde comienzan a surgir los bronquios de los lóbulos inferiores, como vemos ahí del lóbulo inferior derecho, en la imagen de la derecha, y los segmentos superior e inferior de la língula porque tienen un trayecto oblicuo. Y los que tienen un trayecto vertical van a tener una morfología cilíndrica, como vemos aquí también, en este pulmón izquierdo. ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo, sí. Izquierdo, sí, que es el segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo que está mostrado ahí con la flecha. También los segmentos apicales, el segmento apical del lóbulo superior derecho, y los segmentos distales basales de ambos lóbulos inferiores, porque primero cuando nacen tienen una morfología oval porque son oblicuos, pero luego se vuelven verticales, se van bien para abajo, y entonces los vemos redonditos a casi todos ellos. También para poder hacer la discriminación del lugar donde se encuentra un nódulo, tenemos que identificar a las cisuras que tienen mucha utilidad. Miren en este caso, por ejemplo. Si ustedes observan aquí, está la carina, y acá está justo a la altura de la carina, este bronquio que se bifurca es el bronquio del lóbulo superior. Eso no se olviden nunca. Cuando ustedes quieran ver a dónde nace el bronquio del lóbulo superior, es justo a la altura de la carina, del lóbulo superior derecho. Esa es la emergencia del bronquio del lóbulo superior derecho. Bueno, como imaginarán, si estamos ahí, estamos bien alto. Entonces uno ve este nódulo acá, corte que no es de alta resolución, es de 3 a 5 milímetros. Las cisuras no se ven. Frecuentemente no se ven en los cortes que no son de alta resolución. Entonces no hay que confiarse, porque esto que parece que está muy alto y que uno diría que es del lóbulo superior, tal vez del segmento posterior del lóbulo superior, si uno hace, ahí la pongo más chiquita, si uno hace la alta resolución, miren que la cisura está acá. Por lo tanto, esto está en el lóbulo inferior. Entonces hay que recordar esto porque es muy importante, porque si el cirujano va a operar un lóbulo superior, no es lo mismo que operar un lóbulo inferior, entonces hay que decirle exactamente dónde está la lesión. Recuerden entonces, por la radiografía, cuando vimos en las placas radiográficas, hasta dónde suben los lóbulos inferiores, porque el segmento apical está prácticamente a la altura del lóbulo superior. Entonces no se confíen cuando vean un nódulo alto, miren siempre dónde está la cisura. Si está detrás de la cisura, en la parte posterior de la imagen que está viendo, es del lóbulo inferior, del segmento apical. Si está adelante, bueno, ya veremos si es del lóbulo superior o del lóbulo medio en el caso del pulmón derecho. Y vamos a utilizar estos 5 niveles de referencia para saber dónde estamos y qué hay en esos sectores. Por ejemplo, si agarramos un corte superior, que es el nivel de la tráquea, y del callado aórtico, que acá se lo señalo, como dice ahí arriba, lo que vamos a estar viendo es el apical bien pegado al mediastino, que está mostrado ahí en el esquema de la izquierda, el anterior con el 2 y el posterior con el 3, lógicamente el anterior adelante y el 3 que es posterior atrás. Y todo lo demás que vemos acá, que viene como se ven los bronquios, ¿se acuerdan que eran cilíndricos? Porque se van para arriba, es el ápico posterior, el 1 más el 3. Esto es importante que lo recuerden. Nivel de la tráquea y del callado aórtico. Vamos al nivel de la carina. Como les dije recién,
el bronquio que nace a la altura de la carina se llama bronquio del lóbulo superior derecho. Entonces, todo lo que vamos a ver aquí, correspondiente al sector derecho, es lóbulo superior, en la parte de adelante. Fíjense que este bronquio posterior se va bien para atrás, así que ojo con esta, porque la cisura puede estar un poquito más retraída acá, y un nódulo que esté acá también puede ser del lóbulo superior, y no del inferior como les mostré recién. Por eso tiene que ver siempre a la cisura, ¿de acuerdo? Después fíjense que se ven estos dos trayectos. No vemos los bronquios porque no es un corte de alta resolución, pero esas son las arterias, las ramas anteriores de las arterias de ambos lóbulos superiores. Por lo tanto, eso nos tiene que servir como parámetro, como les dije recién, para saber que ahí están los bronquios del segmento anterior de ambos lóbulos superiores. Aunque no los veamos, sabemos que ahí al lado de las arterias están, como les dije recién. Entonces, es importante también, como les dije recién, reconocer a las cisuras. Esta cisura, en la parte alta, a la altura de la carina, nos van a dividir a los bronquios de a los lóbulos superiores, derecho e izquierdo, por delante, y a los lóbulos inferior derecho e inferior izquierdo por detrás, a la altura de la carina. Esta es la división de lóbulos en la parte superior de los pulmones. ¿De acuerdo? Si vamos al nivel infracarinal, yo les dejé puesto ahí lo que es lóbulo superior y lóbulos inferiores. Estamos un poquitito abajo del que vimos recién. Vamos a ver a la izquierda, como está señalado ahí con la flecha, el bronquio del lóbulo superior izquierdo, el nacimiento del bronquio del lóbulo superior izquierdo, un poquito más por debajo del otro. Y vamos a ver esta estructura redonda que se llama bronquio intermedio. Gran papel cumple este bronquio en los procesos patológicos, porque, como les voy a mostrar más adelante, este bronquio intermedio es un bronquio que conduce aire entre la emergencia del bronquio del lóbulo superior en un trayecto de 3 a 5 centímetros para dar origen posteriormente a los bronquios del lóbulo medio y del lóbulo inferior. Por lo tanto, cualquier obstrucción del bronquio intermedio puede provocar atelectasias totales o parciales del lóbulo medio y del lóbulo inferior. Por eso es muy importante reconocer al bronquio intermedio. Plano infracarinal. Ahí lo vemos ahora solito, está del lado derecho, por supuesto, y allí hay estructuras que son importantes. Primero, reconocer la pared, que es bien gruesa, tiene 2 milímetros aproximadamente, pero siempre con bordes regulares. Y luego, reconocer esta arteria, que es la arteria la arteria segmentaria inferior. ¿Se acuerdan que vimos anteayer que la vimos amputada en un caso de TEPA? Bueno, esta es la arteria. Esa es la arteria interlobar inferior. Y eso que queda por dentro del bronquio intermedio se llama receso pleuroácido esofágico. Es un receso pulmonar que corresponde al segmento apical del lóbulo inferior y se llama así porque está la pleura, por supuesto, el esófago, que se ve negrito ahí, y la vena ácidos, que transcurre un poquito por delante y hacia la derecha del esófago. Por eso se llama receso pleuroácido esofágico. A tener en cuenta, también es una estructura o un sitio anatómico muy importante. Para que se acuerden dónde está la arteria interlobar inferior, acuérdense de la trompita de elefante. Esa es la arteria que delimita al bronquio intermedio. Ahora volvemos a ver las cisuras y estamos en un nivel inferior. Ya estamos bastante debajo de la carina. Y fíjense que ahora la cisura nos está dividiendo. Los dos lóbulos inferiores, por supuesto, están igual que en lo que vemos más arriba, pero acá hay una diferencia. Acá adelante tenemos el lóbulo medio, no tenemos más el lóbulo superior, y acá adelante tenemos a la língula. Usen esto, porque es muy importante, usen estos parámetros para saber dónde está la língula, por ejemplo, y dónde está el lóbulo medio. Fíjense que a esta altura vemos los bronquios apicales o superiores de ambos lóbulos inferiores, que nacen ambos a la misma altura, y coincidente con el bronquio del lóbulo medio, que se va hacia adelante del lado derecho, y con el bronquio de la língula, que se va hacia adelante y un poco hacia afuera del lado izquierdo. Entonces, si lo vemos ampliado, van a ver que esta es una imagen bastante típica de ver casi siempre, en la que vemos dos estructuras, una que se va para atrás y otra que se va para adelante, una vez que dejamos de ver al bronquio intermedio. Y ahí, como vemos en el esquema, nos muestra el bronquio superior del lóbulo inferior, que es este que viene acá, y el bronquio del lóbulo medio. Ven que los dos tienen
Los dos tienen el trayecto bien horizontal, por eso los vemos así tubulares, como les dije al principio. Luego del lado izquierdo ampliamos un poquito el corte que les mostré antes y pasa lo mismo, ¿ven? La língula y el segmento apical, y lo mismo vemos en el esquema, cómo tienen el superior un trayecto completamente horizontal, por eso lo vemos tubular, y a este que les había mostrado antes, que era como elipsoide, porque tiene un trayecto un poco más oblicuo, ¿ven? Los bronquios de la língula. El superior y el inferior son después cómo se dividen, como ya les he mostrado anteriormente. Una vez que pasamos debajo de esta emergencia y ustedes pudieron ubicar al bronquio del segmento apical, lo que viene debajo es que comenzamos a ver la pirámide bronquial de los lóbulos inferiores. Entonces acá presten atención a un detalle nada más. Hay muchas variantes anatómicas, ¿no? No siempre este bronquio que dice medial ahí está presente, está en ese lugar, a veces no está en ese lugar. Pero lo más típico, en el 90% de los casos, es que, perdón, pero esto se me está pasando solo, es que el bronquio basal medial pasa por delante de esta estructura que es la vena pulmonar inferior derecha. Entonces ese redondelito que ven ahí delante de la vena siempre es el bronquio medial. Luego vamos a ver el nacimiento del bronquio lateral y el nacimiento del bronquio posterior. Después vamos a ver el resto. Cuando se inicia la pirámide del lado izquierdo, vamos a ver el bronquio anteromedial, el lateral y el posterior. Ahí lo vemos a los tres. Y después, si ustedes reconocen eso y van para abajo, les va a resultar fácil seguir y saber de cuáles se tratan. Este último nivel de referencia es importante también porque miren cómo nos permite, en la imagen de arriba esquematizada, de una imagen tomográfica esquematizada, cómo se distribuyen los segmentos pulmonares. Pero yo les quiero mostrar esto que se ve acá abajo, porque también nos va a ayudar bastante. Miren la vena pulmonar inferior derecha, el redondelito que está por delante dijimos que era el medial, luego viene el anterior, luego el lateral y luego el posterior. El superior, en el receso pleuroácido esofágico, lo dejamos porque ya nació antes. Entonces, si hacemos una mnemotecnia con la palabra small en inglés, desde la derecha hacia la izquierda, le reemplazamos la última L por una P, se van a acordar que tenemos el superior que ya nació, el medial, el anterior, el lateral y el posterior, para que se acuerden cuáles son los bronquios. Y acá, al revés, vamos a tener el superior que ya nació, el medial junto con el anterior, el lateral y el posterior. Y ustedes ya saben que son 6, 7, 8, 9 y 10. Son los números, la nomenclatura, y ahí lo tienen ahí arriba bien ejemplificado también. Bueno, eso era todo lo que les quería mostrar por hoy. Podríamos estar hablando 5 horas, pero vamos a dejar con estos 40, 45 minutos. Muchas gracias y listo. Después le daremos a Germán las clases para que la tengan y puedan repasarla si quieren. Muy bien, profe, muchas gracias. No sé si alguno tiene alguna duda. Bueno, ¿cómo seguimos, Germán? ¿Cuál es la próxima? Y la semana que viene, normal, el martes bibliográfico y miércoles y jueves. Bien. ¿La hora ahora va a ser siempre 7 o...? La hora sí quedamos a las 7 de la tarde, salvo alguna necesidad de cambiar, pero si no a las 7, tanto clases como bibliográfico. Perfecto, yo para que recordemos todos nada más. De nada, Carolina, espero que le haya servido. Me dice gracias a la casa. Muy bien, Sol, espero que le sirva. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces. Chau, chicos, nos vemos el martes, porque el lunes es feriado. Un abrazo a todos.